vamos a comenzar entonces la clase 7 del curso. Esta es la primera clase de la segunda unidad del curso. Como saben, esta unidad está dedicada al tema de esfuerzos y deformaciones. En esta clase entonces vamos a hacer una introducción a ese tema. Vamos a hablar de dos tipos de fuerzas, unas que se llaman fuerzas de cuerpo y otras que se llaman fuerzas de superficie. Vamos a comenzar a discutir el concepto de esfuerzo. La idea es que ese concepto lo discutiremos a lo largo de toda la unidad, entonces se irá aclarando mejor a medida que vayamos avanzando. Y vamos a tener una sesión de solución de dudas generales de la unidad 1. Esto va a ser costumbre, ¿cierto? Va a ser costumbre que después de terminar una unidad, yo voy a abrir un espacio en una clase siguiente para resolverles dudas a ustedes con respecto a la unidad. Entonces, miren, esta unidad es acerca de esfuerzos y deformaciones. Nosotros estamos estudiando mecánica de continuos y ya hemos dicho que los continuos son cierto tipo de materiales. Pueden ser sólidos o pueden ser fluidos. Resulta que a los continuos, sean sólidos o fluidos, les pasa que cuando se les aplica un conjunto de fuerzas, pueden, por ejemplo, deformarse. Eso es lo que ilustra la imagen. La imagen muestra un esquema de una pieza de madera sometida en la imagen de la izquierda a lo que se llama compresión. Las flechas indican fuerzas esquemáticamente. Y lo que vemos es que bajo la acción de la compresión, ese material puede sufrir una deformación. O también podría pasar lo que ven en la imagen de la derecha, y es que se fracture, o sea, que se rompa porque el material, por sus características intrínsecas, no resiste esas fuerzas. Entonces, los continuos, bajo la acción de fuerzas, pueden deformarse, por ejemplo, y eso nos interesa estudiarlo en mecánica de continuos. Eso es, digamos, un desarrollo posterior al concepto de cuerpo rígido que ustedes han trabajado en cursos de física anteriormente. Cuando uno considera cuerpos rígidos, recuerden que no considera la posibilidad de que un cuerpo cambie de forma, por ejemplo. Pero cuando estudiamos continuos, sí, nosotros estudiamos los continuos como cuerpos que son deformables, es decir, susceptibles de sufrir deformaciones. Aquí traigo como un experimento que es el siguiente. Piensen que definimos como sistema el agua que está contenida en esta botella. Ese es nuestro sistema, en el sentido que hemos definido sistema. O sea, esa colección de materia que hay ahí en forma de agua, que es un ejemplo de un continuo, es nuestro sistema. Entonces, esquemáticamente yo puedo empezar a pensar en algo así como un volumen. Voy a ponerlo aquí de cualquier manera. Este es mi volumen de agua, ¿cierto? Supongan que lo que ven en el tablero representa este sistema que tengo ahí. ¿Qué pasa si yo hago esto, por ejemplo? O sea, ¿qué le pasó al sistema? ¿La forma sigue siendo parecida a la que yo dibujé o se parece más a algo como esto? O sea, al girarlo, el sistema, que es esa
cantidad de agua que ven ahí cambió. Es decir, pasó algo desde esta situación en la que tengo el sistema con cierta forma a esta nueva situación, digamos que esta es la situación 1 y esta es la situación 2. Entre esas dos situaciones pasó algo. ¿Qué hizo que el continuo cambiara de forma? Pensando en la forma simplemente como la apariencia externa que vemos. Luego definiremos formalmente lo que es forma en un continuo, pero pensemos por ahora en la apariencia exterior. Cambió de forma. ¿Qué tiene que haber pasado para que cambie de forma? Tiene que haber mediado la acción de alguna o algunas fuerzas. O sea, si no hay fuerzas actuando sobre el sistema, no hay manera de que él cambie de forma. Entonces, por aquí tiene que haber pasado que actúan algunas fuerzas. ¿Cuáles fuerzas actuaron ahí, por ejemplo? Al pasar de aquí a acá, ¿cuáles fuerzas actuaron? Actuó, por ejemplo, el peso mismo del fluido, el peso del agua, ¿cierto? El peso del agua hace que ella cambie de forma. Y también actuó una fuerza externa, que es la fuerza que yo hago con mi mano, ¿cierto? El hecho de que yo gire el recipiente. Entonces, esa acción de esas fuerzas conduce a que el continuo, definido como un sistema, cambie de forma. Es más, yo podría hacer algo así, o sea, podría hacer algo como esto, y no detenerme, y el sistema va a estar cambiando continuamente de forma, es decir, se va a estar deformando continuamente. Cuando eso pasa, uno ya no habla de una deformación, sino que habla de un flujo. O sea, eso es lo que pasa en esos materiales continuos que llamamos fluidos, que se deforman continuamente. En la unidad 4 del curso hablaremos mejor de lo que son fluidos y definiremos mejor esto que estoy diciendo. Por ahora lo único que quiero es darles una idea de que a los continuos, cuando se someten a la acción de fuerzas, les puede pasar que cambien de forma. Puede que sea una deformación simplemente, o sea, pasar de una situación, por ejemplo, en la que el fluido está estático a otra en la que también está estático, o podemos pensar en una deformación que sucede continuamente, como un flujo. Ambas cosas pueden pasar. Esto también le puede pasar a un sólido. Lo que pasa es que me es más fácil mostrarlo con un fluido. Entonces, en los continuos, nos interesa en mecánica de continuos estudiar qué pasa bajo la acción de fuerzas. Parte de nuestra respuesta la vamos a dar en términos de deformaciones, o en términos de flujos, o en términos también de algo que se llama esfuerzos. O sea, por aquí están apareciendo los dos conceptos que nos interesan en esta unidad. Ambas cosas están implicadas ahí. Deformación, que ya tenemos una idea de lo que es, y esfuerzo, que vamos a hablar un poco más adelante de lo que es. Yo les pregunto, al pasar de esta situación a esta, o sea, ¿por qué el agua recupera esa forma? ¿Qué la hizo volver a esa situación? ¿La acción de qué fuerza? Otra vez, las mismas, ¿cierto? La acción del peso mismo del fluido y, bueno, la acción de mi mano que gira la botella. Entonces, eso le pasa a los continuos bajo la acción de fuerzas. Nos interesa estudiar eso. Hay situaciones en las que las deformaciones pueden ser más dramáticas. Esto no es una foto real, esto es más bien una foto manipulada, pero da una idea muy clara de lo que es un continuo deformado, ¿cierto? Entonces, primera idea importante de esta unidad es que existe una estrecha relación entre las fuerzas que actúan en un continuo,
los esfuerzos que experimenta un continuo, que todavía no he dicho bien qué es eso de esfuerzos, y las deformaciones que experimenta un continuo. Existe una estrecha relación entre esas tres cosas, y en mecánica de continuos nos interesa entender cómo es esa relación, y nos interesa, por ejemplo, pronosticar cuáles serán los esfuerzos y cuáles serán las deformaciones causadas por ciertas fuerzas. Muchas decisiones de ingeniería se toman con base en ese pronóstico, o sea, con base en pronosticar, repito, qué esfuerzos y qué deformaciones va a experimentar un continuo como consecuencia de la aplicación de un conjunto de fuerzas. Esa es una pregunta muy importante en mecánica de continuos. Entonces vamos a decir, en ese sentido, que las fuerzas que actúan sobre un continuo causan esfuerzos tanto en el interior como en el exterior del continuo. Es decir, volviendo al ejemplo del sistema compuesto por este fluido agua que hemos estado pensando, yo puedo decir que al causar esta deformación por la acción de ciertas fuerzas, en ese sistema, en cada punto de su interior hay ciertos esfuerzos, pero no solamente en el interior, sino también en el exterior, o sea, en la frontera exterior del sistema. O sea, los esfuerzos aparecen, insisto, tanto en el interior de los continuos como en el exterior, o sea, como en su frontera exterior. Y las deformaciones pueden ser internas o externas, es decir, puede que en un continuo se den deformaciones que no sean perceptibles desde el exterior, es decir, puede que sin cambiar la forma exterior de un continuo, este se deforme. ¿Por qué? Porque hay una deformación que sucede al interior del continuo, eso puede pasar. Generalmente estas cosas se encuentran en las situaciones reales combinadas, es decir, generalmente uno estudia situaciones en las que bajo la acción de fuerzas los continuos experimentan esfuerzos en su interior y en el exterior también y sufren deformaciones en el interior pero también en el exterior. Esas situaciones nos interesa analizarlas. Ahora, no quiero referirme a los detalles de esta figura, esos detalles los iremos revisando más adelante, pero es muy común representar esquemáticamente esto que estoy diciendo por figuras como esta. Es decir, tengo un continuo en una situación que uno puede llamar situación de referencia o situación indeformada, hablaremos más de eso más adelante, en la que cada punto tiene una ubicación con respecto a un sistema de referencia. Pasa algo, esta flecha por ahora digamos que simplemente indica que pasa algo que sabemos que tiene que ver con la acción de fuerzas y la forma de ese continuo cambia, ¿cierto? Eso nos interesa estudiarlo, de eso se trata esta unidad. Entonces, en resumen, las fuerzas causan esfuerzos en los continuos, las fuerzas causan deformaciones en los continuos y entre los esfuerzos y las deformaciones existe una relación de doble vía. Es decir, no existen independientemente los esfuerzos y las deformaciones en los continuos. Unos esfuerzos en un continuo están asociados con unas deformaciones en el continuo y viceversa. Estudiar cómo es esa relación es, digamos, uno de los temas centrales de la mecánica de continuos. Como veremos más adelante, eso va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, del tipo de continuo que estemos analizando. Por ejemplo, la respuesta a cómo es la relación entre esfuerzos y deformaciones no es igual en general para sólidos que para fluidos. Hay una diferencia fundamental entre medios continuos sólidos y fluidos. Iremos viendo cómo son esas diferencias. Yo quiero que tengamos aquí muy presente, que recordemos
a propósito de hablar de fuerzas, que estas son cantidades vectoriales. Son cantidades vectoriales. Esto quiere decir que las representamos con vectores que tienen una dirección, un sentido y una magnitud. Y todo eso es importante en mecánica de continuos. Y les quiero preguntar además, ¿falta algo? O sea, además de la dirección, el sentido y la magnitud, ¿falta algo? Si ustedes quieren representar fuerzas en los continuos, ¿sería suficiente con conocer la dirección, el sentido y la magnitud de la fuerza, o les hace falta algo? Hace falta algo. Es muy importante también considerar cuál es el punto de aplicación. Eso hace mucha diferencia. Supongan, volviendo al experimento que trajimos hoy, supongan que este es el vector fuerza. No es lo mismo, así tenga la misma dirección, el mismo sentido y la misma magnitud, no es lo mismo aplicar esta fuerza en la parte de arriba que en la parte de abajo. No es lo mismo, aun cuando tengan misma dirección, mismo sentido, misma magnitud. Difieren en ese caso en el punto de aplicación. Los ingenieros, cuando están haciendo diseños o haciendo estudios en los que hay fuerzas involucradas, invierten mucho esfuerzo. Este esfuerzo no es en el sentido de la unidad, invierten mucha energía suya en calcular bien cuál es la dirección, cuál es el sentido, cuál es la magnitud y cuál es el punto de aplicación de las fuerzas involucradas. Errores en esas estimaciones generalmente constituyen errores graves en ingeniería. Entonces, nosotros aquí no vamos a estudiar casos específicos en los que tenemos que estimar cuáles son esas fuerzas. Ustedes lo harán en cursos más adelante. Pero sí quiero que tengan presente que como vamos a hablar todo el tiempo de fuerzas, esas fuerzas, o al hablar de fuerzas, tenemos que tener en cuenta estas 4 cosas, siempre. Ahora, las fuerzas en general se pueden clasificar en 2 grandes categorías y va a ser importante para nosotros reconocer esas 2 categorías. Unas que se llaman fuerzas de cuerpo y unas que se llaman fuerzas de superficie. Vamos a ver en qué consiste eso. Leyendo un poco el libro de Mace y Mace que tenemos como referencia, como una de las referencias del curso, dice ahí que las fuerzas de cuerpo, que en inglés es body forces, simplemente, son fuerzas que actúan sobre todos los elementos de volumen y están distribuidas a través de todo el cuerpo. Repito, las fuerzas de cuerpo son fuerzas que actúan sobre todos los elementos de volumen y están distribuidas a través de todo el cuerpo. Por ejemplo, son fuerzas de cuerpo las fuerzas debidas a la gravedad o fuerzas gravitacionales y las fuerzas debidas a la inercia o fuerzas inerciales. Denme un ejemplo de una fuerza gravitacional que ustedes conocen muy bien. El peso, ¿cierto? ¿Y cuál es un ejemplo de una fuerza inercial, una fuerza de inercia? Por ejemplo, la fuerza centrífuga, eso es un ejemplo de una fuerza de inercia. Ese tipo de fuerzas son ejemplos de fuerzas de cuerpos. Otro ejemplo que tal vez está menos relacionado con nuestro quehacer de ingenieros de la escuela ambiental serían las fuerzas causadas por campos electromagnéticos, fuerzas eléctricas. Ese también sería un ejemplo de una fuerza de cuerpo que no aparece mucho, digamos, en el tipo de problemas que nos conciernen a nosotros, pero también sería una fuerza de cuerpo. Generalmente estas fuerzas de cuerpo se expresan
como una propiedad intensiva por unidad de masa o por unidad de volumen. Ya vamos a ver. Pero quiero que pensemos un poco en el significado de la primera de las frases que hay ahí. ¿Qué quiere decir que son fuerzas que actúan sobre elementos de volumen? Quiero que pensemos un poco acerca del peso, es decir, una fuerza gravitacional, el peso del agua que está contenida aquí, el peso de este sistema. Podríamos decir que el peso de este sistema solamente afecta la superficie exterior. Podríamos decir que el peso del agua que está en este sistema solamente afecta la superficie exterior o solamente es perceptible en la superficie exterior o solamente actúa en la superficie exterior. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería correcto, o sea, tiene sentido físico decir que el peso solamente actúa en la superficie exterior? Claro que no. En realidad, cada volumen, cada pequeño volumen en que subdividamos este sistema tiene asociado un peso. O sea, cada parte, cada volumen que yo considere dentro de ese sistema o incluso el volumen total del sistema tiene un peso. Y el peso afecta cada parte del sistema, o sea, afecta cada porción de ese sistema, es decir, actúa sobre todos los elementos de volumen en este sistema. Y está distribuido por todo el sistema. O sea, yo no digo, insisto, que el peso actúa solo en unas partes del sistema. Ojo, no confundir eso con algo que hacemos a veces, que es lo siguiente. A veces decimos, este es mi sistema y yo digo que el peso es un vector fuerza aplicado en un punto. ¿Y ese punto cómo se llama? El centro de gravedad. Ojo, yo cuando hago cosas de este tipo no estoy diciendo que el peso solamente actúa en ese punto. Lo que estoy diciendo es que ese sistema de fuerzas es equivalente a la realidad. Es decir, poner un vector fuerza aplicado en el centro de gravedad es equivalente a la realidad. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que si yo considero por aquí un volumen, ese volumen tiene un peso. Si yo considero por aquí otro elemento de volumen, ese volumen tiene un peso. Y así con cada elemento de volumen. Entonces, esta fuerza que veo acá en el esquema de la izquierda es simplemente una fuerza cuya acción es equivalente a la de la situación real en la cual cada elemento de volumen tiene un peso asociado. Entonces, ese es un ejemplo de fuerza de cuerpo y ese es un ejemplo de lo que significa que las fuerzas de cuerpo actúen en todos los elementos de volumen de un continuo y que estén distribuidas a través de todo el cuerpo. Eso mismo pasa con las fuerzas de inercia que mencionamos o con las fuerzas debidas a campos electromagnéticos. Quiero que empecemos un poco a construir modelos matemáticos acerca de esto que estamos diciendo. Entonces, definamos lo siguiente, definamos F mayúscula sub C como fuerza de cuerpo. Vamos a definir entonces F minúscula sub V como la fuerza de cuerpo expresada por unidad de volumen, es decir, que si la fuerza de cuerpo tiene unidades de Newton, la fuerza de cuerpo por unidad de volumen tendría, por ejemplo, unidades de Newton sobre metro cúbico, ¿cierto? Y también vamos a definir F minúscula sub M como la fuerza de cuerpo por unidad de masa. Continuando con el ejemplo de unidades, esta tendría, por ejemplo, unidades de Newton sobre kilogramo. ¿Y a qué equivale Newton sobre kilogramo?
Newton sobre kilogramo es equivalente a metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? O sea, las unidades de esta fuerza de cuerpo por unidad de masa son equivalentes a las unidades de una aceleración. Pero ya la interpretación física de si estamos hablando de una aceleración o estamos hablando de una fuerza de cuerpo por unidad de masa depende del contexto, ¿cierto? Ya dependerá del contexto si es aceleración o fuerza de cuerpo por unidad de masa. Entonces vamos a definir estas tres variables que vamos a seguir utilizando. Entonces, siendo así, nosotros podemos definir esa fuerza de cuerpo para todo el continuo, por ejemplo, para todo un volumen de control. Y yo puedo decir que este sistema tiene un peso, un determinado peso, y ese peso de todo el volumen, el peso de todo el sistema sería Fc. En cambio, la fuerza por unidad de volumen o la fuerza por unidad de masa las puedo definir para cada punto. Esa es una diferencia importante. Repito, esta fuerza F mayúscula, fuerza de cuerpo, yo la puedo definir para un volumen de control, por ejemplo, o para un sistema, pero yo no puedo definirla para un punto de continuo. En cambio, estas fuerzas por unidad de volumen o por unidad de masa sí las puedo definir para cada punto de continuo. Y haciendo eso, entonces podemos establecer una relación entre esas tres. La relación es la siguiente, o sea, ¿qué pasa si yo tengo en un elemento diferencial, es decir, este es mi sistema o mi volumen de control, como lo haya definido, y por aquí tengo un elemento que es un diferencial de volumen? ¿Qué pasa si yo tomo la fuerza de volumen o por unidad de volumen, la multiplico por el volumen de ese diferencial y esto lo integro en todo el volumen? ¿Qué obtengo al hacer esto? Repito, tengo la fuerza por unidad de volumen que puedo definir en cada punto. La multiplico por el volumen asociado con cada punto, integro eso en todo el volumen. ¿Esta integral qué da? Esta integral da la fuerza F mayúscula sub c, es decir, la fuerza de cuerpo, por ejemplo, el peso de todo el sistema. Esto sería también equivalente a tomar la fuerza que tengo por unidad de masa y multiplicarla por un diferencial que sería un diferencial de masa. El diferencial de masa ya sería dB, pero dB multiplicado por ¿quién para que sea un diferencial de masa? Por la densidad, y la densidad yo también la puedo definir en cada punto de continuo. La densidad es una propiedad intensiva. Si yo integro esto nuevamente en todo el volumen, pues entonces también obtengo la fuerza de cuerpo que nos interesaba, ¿cierto? Esta es como una relación importante, una relación muy general. Por ejemplo, si Fc es el peso, entonces ¿quién sería el peso por unidad de volumen? ¿Quién sería F sub b, o la fuerza de volumen? Así la vamos a llamar a veces. Sería el peso, que el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, pero por unidad de volumen, es decir, sería la densidad por la aceleración de la gravedad. La densidad por la aceleración de la gravedad sería la fuerza de volumen. ¿Quién sería la fuerza por unidad de masa? Sería entonces simplemente la aceleración de la gravedad. Ahorita habíamos dicho que una fuerza por unidad de masa, por ejemplo, Newton sobre kilogramo, tenía unas unidades que eran equivalentes a unas unidades de aceleración. Por eso tiene sentido acá que F sub m sea igual a una aceleración, ¿cierto?
coinciden en las unidades. Estas ecuaciones tienen que tener las mismas unidades al lado izquierdo que al lado derecho, es decir, tienen que ser dimensionalmente homogéneas. Entonces, de esa manera, la relación que acabamos de escribir, esta relación la podemos escribir así, o sea, el peso, que sería la fuerza de volumen, sería igual a la integral de la fuerza de volumen, que es ρ por g integrada en todo el volumen. Y esto sería igual a la fuerza por unidad de masa, que es la gravedad multiplicada por el diferencial de masa, que es ρ de b. Miren que estas expresiones son exactamente iguales. Es simplemente una equivalencia, que es la equivalencia que acabamos de escribir en el caso anterior. Entonces, esos son fuerzas de cuerpo. Ahora, ¿qué son fuerzas de superficie? Guiándonos de la misma referencia, las fuerzas de superficie son fuerzas que actúan sobre y están distribuidas de alguna manera, actúan sobre un elemento de superficie y están distribuidas de alguna manera sobre esa superficie en un cuerpo. Repito, estas son fuerzas que actúan sobre elementos de superficie y están distribuidas de alguna manera sobre esos elementos de superficie en un cuerpo, independientemente de si ese elemento de superficie es parte de la frontera exterior del continuo o si es un elemento de superficie arbitrario dentro del cuerpo. Me explico, lo que dice ahí es lo siguiente: si yo tengo un continuo cualquiera, las fuerzas de superficie son fuerzas que actúan sobre algún elemento de superficie que puede estar en el exterior. Supongan que este elemento está sobre la superficie exterior del continuo. En esta área yo puedo tener una fuerza de superficie, una fuerza que actúa sobre esa área. Pero la superficie también puede ser interna. Lo que voy a pintar aquí con verde no está sobre la superficie exterior, sino que está allá adentro del continuo. Esto es una superficie que está al interior del continuo. Sobre esa superficie, en el interior del continuo, también puedo tener fuerzas de superficie. Entonces, no pensar que las fuerzas de superficie solamente actúan en la superficie exterior de los continuos, no, también en cualquier superficie definida de forma arbitraria en el interior de los continuos. Ahora, algunos ejemplos de fuerzas de superficie son las fuerzas de contacto entre dos cuerpos, por ejemplo. Si yo tengo dos cuerpos que están en contacto, ¿cierto? En contacto a través de una superficie, las fuerzas de contacto que aparecen entre esas dos superficies, en esa superficie son ejemplos de fuerzas de superficie. Fuerzas de superficie. ¿Ustedes cómo llaman a esa fuerza de contacto, por ejemplo, entre una superficie y otra? ¿Cómo la han llamado típicamente? La han llamado como fricción. Ese es un ejemplo de una fuerza de superficie. Ahora, insisto, no solamente es entre cuerpos diferentes, es decir, no solamente hablamos de fuerzas de contacto entre, por ejemplo, un cuerpo y otro, no solamente fuerzas de contacto entre cuerpos diferentes, también pueden ser fuerzas de contacto entre partes diferentes de un mismo cuerpo. Es decir, volviendo aquí al ejemplo del sistema que estamos estudiando, no solamente son fuerzas de superficie, las fuerzas de contacto entre el agua y el recipiente, sino que también son fuerzas de superficie, las fuerzas de contacto entre una capa de agua y otra, trazando como un plano imaginario
que corta el agua en dos, la fuerza de contacto entre el agua que está por encima de ese plano y la que está por debajo también son fuerzas de superficie. Estas fuerzas suelen expresarse como fuerzas por unidad de área, es decir, fuerza sobre área. Por ejemplo, Newton sobre metro cuadrado. Esas serían unidades de fuerzas de superficie. Ese concepto de fuerzas de superficie nos lleva al concepto de esfuerzo. Vamos a decir indistintamente esfuerzo o tensión. Vamos a considerar que esfuerzo y tensión son palabras sinónimas. Algunos profesores consideran que no debería decirse esfuerzo, que debería únicamente usarse el término tensión. Yo voy a incluir ambas definiciones, pues voy a aceptar ambos términos simplemente porque en la literatura que existe en español se usan ambos con mucha frecuencia. Entonces, dado eso, vamos a decir esfuerzo o tensión como sinónimos. Es más, yo generalmente digo esfuerzo. En inglés, esfuerzo se dice stress, como lo ven ahí escrito. Y eso nos da una primera idea de lo que es esfuerzo. Ustedes a veces dicen que se encuentran estresados, ¿cierto? Esa palabra que hemos adoptado en el español es un anglicanismo, pues es traída del inglés, es una adaptación de la palabra estrés en inglés. Entonces, cuando uno dice que está muy estresado, es porque ¿qué? ¿Cómo es el sistema de fuerzas externas que actúa sobre uno cuando uno dice que está muy estresado? Muy fuerte, ¿cierto? O sea, uno podría pensar que estar estresado es estar sometido a mucha intensidad de fuerzas externas. En los términos coloquiales, o sea, tengo parcial de mecánica del medio continuo, tengo otros 2 parciales, tengo que entregar un trabajo y pues, uno está sometido a un sistema de fuerzas que ¿qué causa en uno? Estrés. O sea, uno diría, en ese momento, bajo la acción de esas fuerzas, uno queda estresado. Eso es quedar sometido a esfuerzos. A ver, obviamente esto que acabo de decir es una caricatura, ¿cierto? No es técnico, pero yo sé, o lo digo porque creo que da una idea de lo que es esfuerzo. A los continuos les pasa eso. Si yo tengo un continuo y ese continuo está sometido a la acción de muchas fuerzas, ¿qué creen que pasa dentro de ese continuo con los esfuerzos? Que hay grandes esfuerzos en el continuo, o sea, el continuo queda sometido a grandes esfuerzos. Y esos esfuerzos podrían llevarlo incluso a la fractura, ¿cierto? A uno le causan insomnio, dolor de cabeza. Bueno, a los continuos los pueden, por ejemplo, fracturar o los pueden deformar mucho, ¿cierto? O sea, la consecuencia de que aparezcan esfuerzos muy grandes en los continuos es que, por ejemplo, los continuos se deformen mucho o incluso se rompan, se fracturen. Y eso es generalmente indeseable. O sea, esta estructura del auditorio en el que nos encontramos está hecha con materiales que se analizaron como continuos y esos continuos están sometidos a la acción de fuerzas externas muy grandes, ¿cierto? El peso del edificio que tenemos por encima. Y eso quiere decir que estos continuos están sometidos ¿a qué? A esfuerzos. Pero los ingenieros que hicieron este diseño tuvieron que verificar muy bien que los esfuerzos que en este momento están experimentando los continuos que están acá no superaran algún valor, no superaran el valor en el cual el material se fractura, porque una fractura de estos materiales sería muy grave, ¿cierto? Podría colapsar la estructura.
y eso obviamente no está pasando y esto está diseñado para que no pase. Esa es la tarea de los ingenieros. Entonces, podemos decir que esfuerzo es una medida, leyendo el libro de Mays, es como una medida de intensidad de fuerza. Intensidad de fuerza. Bien, sobre la superficie exterior de un continuo o en el interior del continuo sometido a cargas. Aquí cuando dice cargas, esta palabra que ven acá, loads, traduce cargas. Es muy común en el lenguaje de ingeniería hablar de fuerzas como cargas. Entonces aquí a veces vamos a decir que un continuo está cargado de cierta manera. Decir que está cargado es decir que está sometido a la acción de fuerzas. A veces se usa carga como sinónimo de fuerzas. En física el término, digamos, estrictamente es fuerza, pero en el lenguaje de ingeniería es muy común hablar de cargas. Entonces es bueno estar familiarizados con ese término también. Ahora, esto es importante. La segunda línea que leen ahí. Un cuerpo en mecánica de continuos se considera libre de esfuerzos si las únicas fuerzas que están presentes son aquellas fuerzas interatómicas que se requieren para mantener el cuerpo unido. Es decir, en este continuo, volviendo al sistema agua que tenemos acá, en este continuo hay fuerzas interatómicas que mantienen el agua unida, mantienen la integridad de ese continuo. Si esas fuerzas interatómicas fueran las únicas presentes, entonces diríamos en mecánica de continuos que aquí los esfuerzos son cero. Pues no hay esfuerzos, no hay esfuerzos. Se considera libre de esfuerzos el continuo si las únicas fuerzas presentes son esas fuerzas interatómicas que mantienen la unidad del material. Pero ese será el caso aquí. ¿Ustedes qué dirían? ¿Será que las únicas fuerzas presentes aquí son las fuerzas que mantienen la integridad del material o hay otras fuerzas? Pensemos, por ejemplo, en el siguiente ejemplo para responder esa pregunta. Aquí antes. Yo les estoy preguntando que si en el vaso de agua que estamos analizando, que es este, las únicas fuerzas presentes son aquellas que se requieren para mantener la integridad del material. Es decir, les estoy preguntando si este continuo está libre de esfuerzos. Para responder esa pregunta consideren lo siguiente. Supongan que el sistema ya no es ese recipiente, sino que es el pozo de la piscina de la universidad. ¿Cierto? Este es el pozo de la piscina de la universidad y ustedes se sumergen hasta acá. Con mucho cuidado. ¿Qué siente uno por aquí abajo? ¿Qué sienten? ¿Qué le pasa, por ejemplo, a los oídos? Por ahí dijeron una palabra, por ahí dijeron que sienten presión. ¿Y cómo se siente la presión? Se siente como si hubiera fuerzas actuando sobre uno así, ¿cierto? Como si hubiera fuerzas actuando sobre uno desde todas las direcciones. ¿Así se siente la presión o no? ¿Y a qué se debe esa presión que sienten allá abajo? Se debe al peso del agua. Al peso del agua que está por encima. O sea, el peso del agua es una fuerza. Lo que estamos diciendo es que una fuerza, que es el peso, causa algo
en ese continuo que llamamos presión. ¿Qué es entonces la presión? La presión, eso que llamamos presión, es un ejemplo de un esfuerzo. O sea, no todos los esfuerzos son presiones, pero las presiones son esfuerzos. ¿Listo? Las presiones son ejemplo de esfuerzos. Entonces, eso que pasa en la piscina de la universidad, pues también está pasando aquí en una menor escala. Entonces, no podemos decir que este sistema está libre de esfuerzos. No, ahí hay esfuerzos. Ahí hay esfuerzos. Por ejemplo, aquellos debidos a la presión en el agua causada por el peso mismo del agua. ¿Listo? Y podríamos hablar de otros esfuerzos. Ahora, los esfuerzos que nos interesan acá, es decir, los que nos interesan en mecánica de continuos, son aquellos que resultan como consecuencia de la aplicación de fuerzas externas. ¿Cierto? A nosotros nos interesa estudiar en los continuos los esfuerzos que son causados por la acción de fuerzas externas. Eso nos va a interesar en esta materia y vamos a hacerlo de diferentes maneras. Este tipo de diagramas van a aparecer mucho en adelante. No voy a mostrar por ahora los detalles del diagrama, simplemente quiero que nos empecemos a familiarizar. Lo que ven en azul es un continuo, cualquiera. Miren que el tamaño de ese continuo está indefinido, es decir, ese continuo que ven ahí podría ser parte del sistema que he definido aquí en una botella de agua, pero podría ser del tamaño de la piscina de la universidad, podría ser del tamaño del océano también. O sea, a veces estudiamos el océano entero, ¿cierto? En estudios ambientales, y ese podría ser esquemáticamente el agua del océano. Entonces, en muchos casos aquí vamos a considerar un continuo como ese, sometido a la acción de fuerzas externas que están representadas ahí esquemáticamente por los vectores rojos que ven. Y vamos a decir que en los puntos de continuo, en cada punto de ese continuo, lo cual está representado ahí por el pequeño elemento de volumen que ven en forma de paralelepípedo y un punto P ubicado en el espacio, en cada punto aparecen esfuerzos. Vamos a ver más adelante que para representar esos esfuerzos no va a ser suficiente ni un escalar, o sea, para decir cuántos son los esfuerzos en un punto de continuo, no va a ser suficiente un escalar, como si es suficiente para la densidad, por ejemplo. O sea, para los esfuerzos en general no son suficientes un escalar, los escalares como representación, tampoco son suficientes los vectores. Un vector tampoco representa los esfuerzos en un punto. Vamos a necesitar un tensor. Ya habíamos hablado de tensores, ¿cierto? Y lo vamos a hacer más adelante. Este es un ejemplo de la forma en que los ingenieros visualizan a veces los esfuerzos. Ustedes pueden pensar que la figura que ven a la izquierda es, por ejemplo, un elemento estructural, una pequeña columna construida de un material que es un continuo, supongan que es concreto o acero. Y está sometida a la acción de unas fuerzas externas que están ilustradas ahí como F. En cada superficie al interior de esa columna, por ejemplo la superficie A que está denotada ahí, aparecen esfuerzos, o el continuo experimenta esfuerzos en cada superficie de esas. Muchos análisis los ingenieros los hacen haciendo cortes imaginarios, es decir, toman ese elemento estructural y hacen un corte imaginario por una superficie imaginaria, por ejemplo la superficie A. Haciendo ese corte imaginario, lo que visualizamos es que sobre esa superficie aparecen los vectores rojos
o el campo vectorial que ustedes ven en la figura de la derecha. Ese campo vectorial que ven definido sobre la superficie A en la figura de la derecha es un campo vectorial de esfuerzos. Lo que eso representa es que en cada porción de área de esa superficie aparecen esfuerzos. Esos esfuerzos están causados por la acción de las fuerzas externas F. A los ingenieros, repito, les interesa estudiar qué pasa en cada parte al interior del continuo. Porque si, por ejemplo, uno no tiene en cuenta que en alguna superficie interior del continuo van a aparecer esfuerzos más grandes de los que el material es capaz de resistir, ¿qué creen que pasaría? Que el plano imaginario dejaría de ser imaginario, ¿cierto? Que el plano imaginario se podría convertir en un plano de fractura, es decir, una zona por la cual el material se rompe y se expone esa superficie A. ¿Por qué? Porque en esa superficie aparecieron esfuerzos más grandes de los que el material era capaz de resistir. Los análisis de este tipo son muy frecuentes. Estos que ilustra esta figura son muy frecuentes en particular en ingeniería estructural. Vamos a hacer un ejemplo para poner esto como en contexto. Vamos a hacer un diseño de ingeniería muy sencillo. Vamos a hacer un diseño de una columna. Parte del diseño de una columna. Pensemos en el siguiente problema. Supongan que nos dieron la tarea de diseñar el techo de un coliseo. Eso que ven ahí es un techo de un coliseo, suponiendo, ¿cierto? Supongan que esta estructura que estoy indicando es una cercha, una de esas estructuras metálicas que recorren de lado a lado el techo del coliseo, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es poner varias de esas, 1, 2 y 3. Y después de poner esas vamos a tender ahí unos elementos que son los azules y vamos a poner el techo, etcétera, y aquí abajo vamos a jugar fútbol o lo que sea. Entonces tenemos que diseñar eso, pero resulta que esas cerchas hay que apoyarlas en algo, hay que descargarlas en algo. Entonces nosotros vamos a tener que diseñar ese apoyo, o sea, vamos a diseñar este elemento que está encerrado aquí en el círculo rojo, que es una pequeña columna en la que vamos a descargar cada lado de esa cercha. Entonces, haciendo un zoom, digamos que esa es la columna. Esta que ven en el tablero es la columna que vamos a diseñar. Esquemáticamente, esa columna va a estar sometida a una fuerza F, como la que vemos ahí. Es más, pensándolo mejor, a este esquema le hace falta aquí F también, ¿cierto? Porque por encima tengo la acción, digamos, del peso de la cercha que estoy poniendo encima, y abajo tengo la reacción del piso. Entonces, en realidad, esa pequeña columna lo que va a estar sometida a la acción de una fuerza, llamémosla F, que tiende a comprimirla. Como ingenieros, es muy importante responder preguntas como las que están ahí. Una, ¿cuánto puede ser como mínimo el área de la sección transversal? Es decir, ¿cuánto puede ser esta área? Eso es parte de nuestro diseño. ¿Cuánto puede ser esa área que está churada ahí en azul? Como mínimo, ¿cierto? Si yo pongo esa columna de tamaño gigantesco, seguramente va a resistir, pero seguramente no va a servir. Imagínense una columna que ocupe media cancha. ¿Les parecería buena idea? Claro que no. Entonces, uno como ingeniero quiere poner la columna más pequeña que se pueda, sin que falle. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es la columna más pequeña que puedo poner ahí sin que se vaya a romper, ¿cierto? Sin que se vaya a caer el techo? Y otra pregunta que me puede interesar es cuánto se va a cortar
esa columna, porque sabemos que los continuos son deformables. Es decir, yo pongo una columna y le pongo ese peso encima, que son varias toneladas, y no va a quedar como estaba al principio, como estaba antes de ponerle varias toneladas encima. Esa columna va a cambiar de forma. Por ejemplo, se va a volver más corta. Seguramente los ingenieros diseñan esto para que ese acortamiento sea pequeño, a veces tan pequeño que es imperceptible a los ojos, pero imperceptible no quiere decir que no exista y no quiere decir que no sea importante. Entonces los ingenieros también chequean cuánto es ese acortamiento. Miren que estas dos preguntas, o sea, esta primera pregunta tiene que ver con los esfuerzos y esta tiene que ver con las deformaciones que va a sufrir ese material. Aquí estamos obviamente bajo el supuesto de que el material del que vamos a construir esa columna se puede analizar como un continuo, ¿cierto? Se puede analizar como un continuo. Entonces, sigamos con el diseño. Necesitamos tener unos supuestos. Este es solo un resumen, una mención de un par de supuestos, pero debe haber más. Uno, supongan que hicimos todo un análisis. ¿En qué consistió ese análisis? Por ejemplo, en evaluar cuánto pesa esta cercha, cuánto va a pesar el techo que hay encima, qué le va a hacer el viento a ese techo cuando esté soplando muy fuerte, qué va a pasar cuando haya un sismo, etcétera, etcétera. O sea, podemos hacer un análisis de todas las fuerzas que pueden actuar sobre ese techo de ese coliseo, y uno de los resultados de ese análisis es que esa columna va a estar sometida a una fuerza de 84.000, voy a decir kilogramos fuerza, voy a usar como unidad kilogramos fuerza, es muy frecuente en ingeniería civil, pero la unidad del Sistema Internacional para Fuerza es Newton. Es más, tarea, conviertan esto a Newton, pues háganlo con newtons. Kilogramos solo no estaría bien, ¿cierto? Porque esa sería una unidad de masa, pero estos son kilogramos fuerza. Entonces, ese análisis nos condujo a cuantificar la magnitud de esa fuerza de F, que vamos a decir que es 84.000 kilogramos fuerza. Vamos a escoger un material, por ejemplo, concreto, y escogido el material podemos averiguar cuánto es el esfuerzo máximo, eso a veces lo llaman esfuerzo admisible, que ese material resiste. ¿Cómo así que esfuerzo máximo? Quiere decir que un esfuerzo mayor que este en el material causaría una fractura, ¿cierto? Causaría una fractura del material y eso no es deseable. Entonces, nos tenemos que asegurar que en ninguna parte del material aparezca un esfuerzo más grande que ese esfuerzo admisible, que escogimos el material, fuimos y averiguamos y descubrimos que ese esfuerzo admisible es de 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Miren que esta es una unidad de esfuerzo, es fuerza por unidad de área, o sea, fuerza sobre área, muy usada esta unidad en el contexto de la ingeniería civil, etcétera. Ahí debe haber otros supuestos. Por ejemplo, para este análisis que estamos haciendo es muy importante que se pueda suponer que la fuerza, esta F, está aplicada exactamente en el centro del área de la columna y que está aplicada de forma normal a la columna. O sea, si esa fuerza F estuviera aplicada, por ejemplo, así, lo que vamos a hacer no sirve. O si esa fuerza estuviera aplicada no en el centro, sino por aquí, entonces lo que vamos a hacer también habría que tener en cuenta otras consideraciones.
¿Eso de qué depende? Pues de la geometría, de todo el diseño, etc. Entonces nos aseguramos de que el punto de aplicación de esa fuerza y la forma en la que está aplicada esa fuerza sobre la columna es tal cual muestra la figura, es decir, en el centro del área de la sección transversal y normal, ¿cierto? Perpendicular a esa área, etc. Entonces, bajo estas consideraciones, ¿cuánto puede ser como mínimo el área? Para responder eso, basta con tener en cuenta lo siguiente, miren, ya no voy a hablar de f vector, sino que voy a considerar solo la magnitud. En este ejemplo es suficiente con la magnitud de la fuerza, entonces voy a tratar f ya como la magnitud, por eso no le puse vector acá. Entonces yo tengo un área que voy a llamar A, una fuerza F, y yo puedo decir, conociendo el concepto de esfuerzo, que el esfuerzo promedio sobre esa área, el esfuerzo promedio sobre esa superficie, es simplemente el cociente entre la fuerza, en este caso solo la magnitud, sobre el área. Esta fuerza F dividida por el área A me da una medida del esfuerzo normal promedio que aparece sobre esa superficie. Y es el mismo que aparecería sobre cualquier superficie por aquí al interior. O sea, si yo por aquí en el interior del continuo trazo otra área A normal a la anterior, el esfuerzo que aparece en esa superficie interior de la columna es el mismo, o sea, es F dividido por esa área. Conociendo esta relación, ya tenemos prácticamente la respuesta a la pregunta. O sea, ¿cuál es el área mínima que puedo poner? Si yo pongo aquí el área mínima, quiere decir que este esfuerzo es ¿cuánto? ¿El máximo o el mínimo? Es el máximo posible. Y este lo conozco, ¿sí? Y la fuerza la conozco también. Entonces eso responde cuánto es el área mínima. Ustedes lo responden, es 84.000 sobre 210, ¿cierto? Esto es 400 centímetros cuadrados. 400, o sea, la sección transversal de esa columna debería tener 400 centímetros cuadrados. Si es circular como la pintamos en el esquema, entonces uno despeja el radio, el diámetro, lo que sea, conociendo el área. Para eso sirve el concepto de esfuerzo, por ejemplo, para hacer diseños de este tipo. ¿Qué pasaría si me dijeran, vea, el área tiene que ser 300 centímetros cuadrados? O sea, ¿qué pasaría con lo siguiente? Me dice, por ejemplo, el arquitecto que diseñó el Coliseo, me dice, no, el área no puede ser más de 300 centímetros cuadrados. ¿Qué le dirían ustedes al arquitecto con este cálculo? Dice, no, así como están las cosas no se puede. Porque si usted pone un área de 300 centímetros cuadrados, entonces el esfuerzo que va a aparecer en el material va a ser más grande que el admisible. Entonces se va a fracturar. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué alternativas tenemos? Alternativas, por ejemplo, bueno, dejemos el área que usted quiere, pero cambiemos el material. ¿Cierto? ¿Qué es cambiar el material? Cambiar el material es cambiar este valor. O sea, escojamos un material que tenga un esfuerzo máximo más grande. Esa sería una solución. ¿Qué otra solución tienen? Se puede cambiar F. Se puede cambiar F. F sí se puede cambiar. ¿Cómo? Ustedes pueden, por ejemplo, ¿cuántas cerchas hay acá? 3. Entonces no pongamos 3 cerchas, pongamos 4.
O sea, si ponemos 4 cerchas, eso redistribuye el peso de manera diferente y entonces la fuerza F que tiene que soportar cada columna de esas va a ser menor. Entonces esa sería otra alternativa. Bueno, y así juegan los ingenieros estructurales en este ejemplo, ¿cierto? Juegan con la geometría, juegan con los materiales, concertan con el arquitecto, etcétera, etcétera. Entonces, para redondear esta idea de lo que es esfuerzo o tensión, digamos que uno podría entender los esfuerzos como fuerza sobre área. En muchos casos se entienden así, como fuerza sobre área. Eso produce un esfuerzo. Y así son las unidades de los esfuerzos. Se expresan en unidades de fuerza sobre área. La unidad del sistema internacional para los esfuerzos es el pascal. Y un pascal, que es una unidad que vamos a usar mucho en este curso, es equivalente a un newton sobre metro cuadrado. Ese es un pascal. Con esto de los esfuerzos a veces se cometen muchos errores, en particular con las unidades. Les voy a dejar entonces esta tarea para terminar. Es como una especie de acertijo. Miren, al inflar las llantas de un carro o una moto, coloquialmente se acostumbra a indicar la cantidad de aire requerida en libras. No sé si han ido a una estación de servicio a inflar las llantas de una moto o de un carro. Si han ido, sabrán que uno llega a la bomba y dice, le preguntan a uno que con cuánto le inflo las llantas y uno dice 30 libras, 32 libras, eso es lo que uno dice, ¿cierto? Entonces, siendo así, y dado que las llantas de un carro son más grandes que las de una moto en general, uno podría pensar que el aire requiere más libras que la moto, ¿cierto? Las llantas de los carros son más grandes que las de las motos, entonces uno debería pensar o podría pensar que un carro requiere más libras que la moto, más libras de aire. Ojo que ese libras está entre comillas, pónganle que a esas comillas. Sin embargo, es posible inflar llantas de tamaños muy diferentes con las mismas, entre comillas, libras. O sea, yo puedo inflar una llanta muy pequeñita, de un triciclo, con 30 libras. Y puedo inflar la llanta de un camión con 30 libras también. O la de un carro con 30 libras también. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema en este acertijo? Resuélvanlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema? Piénsenlo y me cuentan. Es muy sencillo, pero supongan que hay una puerta así y uno va caminando por el sendero de mecánica de medio continuo y en esa puerta aparece un acertijo. O sea, para pasar de esta puerta usted necesita resolver este acertijo y tiene 1 minuto. Entonces, piénsenlo, resuélvanlo y pasen al otro lado. Yo sé, ya por lo que escuché, alcancé a escuchar, muchos ya tienen la solución en la cabeza, pero resuélvanlo. Ahora, la idea de este acertijo es que nos pongamos de acuerdo aquí en el lenguaje técnico. La idea no es que vayamos a la estación de servicio a discutir que hay un error o lo que sea. Dejemos lo coloquial como coloquial, pero en el contexto técnico sí tenemos que ser muy rigurosos. Entonces, resuelvan el acertijo, por favor, para la próxima clase.